estudiantes, vamos a desarrollar logaritmos 2. Acá tenemos la definición, ¿no? Dado dice que b es mayor que 0 y b es diferente de 1, x es mayor que 0, el logaritmo de x en base b es igual a un y, tal que b elevado a la y es igual a x. Esta es una comprobación, ¿sí?, que ya se ha visto en la parte 1, ¿no?, en la cual estas propiedades vamos a retomarlas, ¿no?, con el fin de que usted también podamos recordar y podamos dar solución a dichos problemas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una propiedad, la cual, si tú te das cuenta, el x, ¿no?, tiene un exponente, en este caso es m, tenemos b, su exponente es n, y que dice la propiedad de que estos dos exponentes se van a dividir y van a multiplicar al logaritmo de b en base b. ¿De qué forma? A ver, n sobre n, ¿sí?, n sobre n, de esta forma se van a dividir los dos y va a multiplicar, en este caso, ¿a quién? Al logaritmo de x en base b, de esta forma, ¿no? Esta es la propiedad, ¿sí? Y la propiedad, y esto también ocurre viceversa. O sea, si tú ves una expresión así, significa que esta fracción puede volver a su mismo estado, ¿no? O sea, de ida y venida, ¿no? Inclusive este m sobre n puede pasar como exponente solamente del x, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos aquí el producto? Tenemos un producto, ¿no?, de x por y en base b. Cuando tenemos el producto, ¿no?, esta expresión se convierte en una suma. ¿De qué forma? Tenemos acá el logaritmo de x en base b. Y este producto se va a convertir ahora en una suma. ¿De quién? De logaritmo de x, en este caso, logaritmo de y en base b. De esta forma. X por y, acá está x y acá está y. Pero siempre y cuando mantengan la misma base. Si te das cuenta, la misma base debe mantenerse. Y este producto se convierte en una suma. Esto también va a ocurrir tanto de ida como de venida o regreso, ¿no? O sea, ¿qué significa que si tú tienes una expresión de esta forma, ¿no?, que si tú ves que las bases son iguales, se puede convertir en un producto, ¿no? Por decir, ¿no?, si tú tienes acá el logaritmo de 5, vamos a poner en base 3, y le estás sumando, por ejemplo, un logaritmo 7 en base 3, ¿no? ¿Qué observas tú? Que acá las dos bases son iguales y se están sumando dos logaritmos. Entonces, esto, si hace ese retroceso, se va a convertir en el logaritmo del producto, o sea, de 5 por 7, que es 35, pero la misma base se sigue manteniendo igual, o sea, base 3, de esta forma, ¿no?, de ida o venida. Entonces, pasamos a la propiedad 3, ¿no? Si el producto se convierte en una suma, entonces la división va a ser una resta. Eso significa que yo tengo acá el logaritmo de x, ¿no?, manteniendo la misma base de, ya no va a ser suma, sino va a ser resta. ¿Resta de quién? Del logaritmo de y en base b. O sea, siempre se sigue manteniendo en la misma base. Esto va a ocurrir lo mismo. Vamos a suponer que yo tengo acá 15
y acá yo tengo acá, por decir, 5, ¿no? Y acá hay una resta, vamos a poner, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros aquí? Que si yo tengo acá una resta y los dos logaritmos conservan la misma base, ¿no? Tienen la misma base, esta resta se va a convertir en una división, o sea, 15 sobre 5, en este caso, ¿no? 15 sobre 5. Y si yo divido 15, ¿no? Se puede dividir, que es una división exacta, o también va a haber casos que no se va a poder dividir, lo voy a cortar con esta nada más. Esto nos va a quedar el logaritmo de 15, 5 es 3, y acá la base se sigue manteniendo los 3. Pero esto recuerden que también es una propiedad. Cuando los dos son iguales, resulta 1. Entonces, acá en la propiedad 4 tenemos la regla de la cadena, ¿no? ¿Qué dice la regla de la cadena? Como puedes darte cuenta, ¿por qué le he puesto ese nombre? Porque la cadena está enlazada por el eslabón, ¿no? El eslabón es iguales, ¿no? Si te das cuenta, mira, X, X, Y, ¿no? Sigue repitiendo, sin un eslabón, ¿no? X con X, Y con Y, ¿no? Están atados entre ellos, o están unidos entre ellos. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como nosotros observamos que cuando sigue acá, ¿no? X, X, Y, Y. ¿Qué pasa si nosotros vamos eliminando, ¿no? Porque se repite. Mira, observen. X, X, Y, Y. ¿Qué me está quedando? El A y el B. O sea, ¿qué significa? Que se mantiene, en este caso, el mismo logaritmo. En este caso, en la parte de arriba que me quedó A. Y en la parte de abajo, la base que me quedó B. Entonces, te das cuenta de esta forma. ¿No? Se aplica la regla de la cadena. Esta es otra propiedad, la cual tengo logaritmo de X en base B, y vamos a suponer que yo deseo convertirlo a otra base, a una base distinta a la base que puedas tú apreciar acá, en este caso la base B. Entonces vamos a suponer que yo deseo una base de cualquier valor A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto se va a convertir en una división, en este caso como ves A, la base que tú necesitas. Y el X se sigue manteniendo como un número, y esta base pasa como un número, ¿no? De esta forma. A ver, vamos a hacer un caso acá, para que puedan entender mejor. Vamos a borrar esta parte. Y, por decir, si yo tengo mi logaritmo de, vamos a poner de 7 en base 3, ¿no? Es un ejemplo que voy a dar, ¿no? Logaritmo de 7 en base 3. Y de repente me dicen, yo necesito de que la base sea 5, por decir, 5. Entonces el cambio que vas a hacer es lo siguiente. El logaritmo de la base que tú necesitas, que es 5, el 7 se mantiene igual, dividido entre la base que tú necesitas, que es 5, y esta base pasa como un número. De esta forma, ¿no? Se hace un cambio de base. ¿Sí? Esto lo vas a aplicar en algunos casos, ¿no? Donde tengamos de ecuaciones, ¿no? Borramos entonces. Ya hemos aplicado acá, hemos recordado estas 5 propiedades, ¿no? Y hay mucho más. El logaritmo 1 hemos visto más propiedades, ¿no? Se complementan con estas también, ¿no? Y esto le estamos añadiendo, ¿no? Si te das cuenta, 2 propiedades más, ¿no? Si tenemos el antilogaritmo, antilog, ¿no? De Y en base B, se puede convertir, dice, en un B a la Y, ¿no? Si te das cuenta, es una propiedad adicional a la que ya hemos visto. Si tenemos el cologaritmo, de igual forma, se convierte, dice, en el logaritmo de X en base B, o también un logaritmo de 1 en base B, ¿no? 1 sobre X, pues, 1 sobre X. Por eso que sale el signo negativo, ¿no? Cuando se invierte el exponente, es un -1 y pasa al otro lado.
Y cuando tenemos ecuaciones. ¿Qué dice esta propiedad de cuando tenemos ecuaciones? Si yo tengo una igualdad entre dos logaritmos y los dos me tienen las mismas bases iguales, ¿no? Como puedes apreciar, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede cancelar o se puede simplificar. Y de esa forma puedo igualar tanto x como y. Entonces, vamos a pasar a una parte aplicativa, ¿no? Vamos a resolver estos dos ejercicios, la cual en el ejercicio 1 me piden calcular el valor de x, ¿no? Y como podemos apreciar acá, tenemos la expresión logaritmo que lo puedo convertir en un logaritmo. Vamos a reemplazar entonces, vamos a la resolución. Entonces, esta expresión la mantenemos igual. 5 de x menos 1 y base 3. Observen acá, por favor. Acá debe estar atento. Miren, color D representa la base que es 3 y X representa 3. Y se puede convertir en menos, o sea, más o menos. Recuerda que vamos a decir y el logaritmo de la misma base que es 3 por la misma expresión que es 3. De esa forma, ¿no? Entonces, si tú analizas, ¿no? Ya hemos hecho el cambio acá, ¿no? Hemos hecho la sustitución del logaritmo, lo he convertido en un logaritmo. Oye, ¿qué te das cuenta acá? Acá tengo log, ¿no? Logaritmo en base 3, logaritmo en base 3, los dos bases son iguales y están restando. ¿Eso qué significa? Que puedo aplicar la propiedad 3, pero de vuelta. Si hay una resta, se convierte en ¿qué? En una división. Eso es lo que ocurre. Entonces estamos aplicando la propiedad de regreso o de retorno, como desees llamarlo, ¿no? Entonces, manteniendo la misma base, recuerden esto. Eso significa que si yo tengo logaritmo de 5x menos 1 sobre, no te olvides, para dividir, ¿no? Acá tenemos 3x menos 5, pero se mantiene ¿qué cosa? La misma base, la base que observas tú que es 3, entonces se sigue manteniendo acá la misma base que es 3. Y se iguala, en este caso, a los que estén en el segundo nivel. La pregunta es, ¿cómo yo puedo desarrollar esta ecuación sabiendo que un miembro tengo el logaritmo y el otro miembro tengo un término independiente, ¿no? Entonces nosotros podemos aplicar acá un término que se llama levantando la indeterminada. No, de repente tú me dirás, profesor, ¿cómo es eso? Levantando la indeterminada. Eso lo vas a aplicar cuando tengas una igualdad, ¿no? Un logaritmo en un miembro, ¿no? De una determinada base y en el otro miembro de repente tienes un término independiente. ¿De qué forma se hace? Muy fácil, muy bien. Estén atentos. Por ejemplo, si te concentras en esta parte de acá, en un miembro, la base ¿cuánto es? 3. ¿Sí o no? Entonces tú te vas a regir de acuerdo a la base. ¿De qué forma es regirte en base a la base? O sea, te vas a guiar por la base. Si la base es 3, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué se le llama levantando la indeterminada? Porque ese 3 que tú ves ahí como base le vas a agregar acá un 3 a ambos lados. Y por eso, ¿por qué ambos lados? ¿Sabes por qué? Porque tienes una igualdad. Y lo que es un miembro tiene que ser en el otro miembro para que se siga manteniendo la misma igualdad, no afecte un lado del otro. Por eso, ¿no? Es el equitativo ambos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando, en este caso, la base es 3 y tú le levantas la determinada con la misma base que es 3? Va a pasar algo muy importante, se va a poder simplificar esta expresión. ¿Te das cuenta? Y te va a quedar, ¿no? En este caso, 5x menos 1, ¿no? ¿Sobre quién? En este caso, sobre 3x menos 5. Bueno. Y este 3 se convierte en una base y este 2 se convierte en su exponente de eso. Y eso significa que se va a quedar
3 elevado al cuadrado. Esta es. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiese pasado si acá la base hubiese sido 5? Entonces tú dices, profesor, entonces si acá la base es 5, entonces aplico 5 acá y 5 acá, y si acá es 6, 5 acá, y si acá hay 7, 5 acá y 7. Entonces eso va a regir de acuerdo a la base, ¿no? Entonces, escribimos, ¿no? Escribimos una expresión, en este caso, ¿no? Y acá es 3 separados. De esta forma, ¿no? Y como esta expresión está dividiendo, pasa a multiplicar. En este caso tengo 5x menos 1 es igual a 9, que multiplica a 3x menos 1. En este caso, con la propiedad distributiva, y la 5x menos 1 es igual a 3, 27 menos 5, de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué hemos formado acá? Una ecuación de primer grado, ¿no? Entonces, desarrollamos esta ecuación de primer grado. Cuando tú tengas una ecuación de primer grado, no importa el X o el incógnito que el miembro esté en el primer miembro o esté en el segundo miembro. Es muy distinto de cuando tengas una desigualdad. Ahí sí que cuidado. En este caso, como 5 que está sumando o está restando, ¿no? Entonces va a ser 27, 5 sería 22. Y este 25 que está restando va a pasar a sumar. Pero aquí te das cuenta que aquí hay un menos 1, entonces lo va a restar. Sería entonces 24. Y este 22 que estamos multiplicando va a pasar a dividir. Entonces 24 entre 22 es 2. Entonces de esa forma ya he obtenido el valor de x, ¿no? Por lo tanto puedo decir que mi respuesta es 2. Como puedes apreciar ahí, ya hemos llegado al valor de x, ¿no? De x, ya tenemos x vale 2. Puedes ver, está fácil, nada complicado, siempre y cuando entiendas la propiedad y en qué momento vas a aplicar dicha propiedad. ¿Sí? De nada no te va a valer que tengas todas las propiedades a la mano y no vas a saber en qué momento vas a aplicar la propiedad correcta en este caso. Por ejemplo acá, miren, este es uno de los puntos que también ya hemos visto en las clases pasadas, la cual, ¿qué es lo que ocurre cuando en este caso tienes una base, ¿no? Es un término acá, y está elevado a un logaritmo de la misma base, de 7, 7. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a simplificar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Se va a simplificar este 7 con y me va a quedar solamente, en este caso, x al cuadrado más 5, que va a ser igual, en este caso, 4. De repente después, oye, ¿qué hago? No te preocupes, recuerda que acá hay un... ¿Por qué se elimina acá? Te hago la pregunta, ¿por qué se elimina? Porque te diste cuenta que los dos son iguales, ¿no? Siempre, siempre. ¿Cierto? Tú tienes que ponerle una lógica. Los dos son iguales, entonces puedes simplificar. Oye, yo te vuelvo a preguntar, mira, ¿acá son iguales o no? Tú me vas a decir, profesor, no son iguales, porque uno es 2 y uno es 4. Bueno, te doy la razón, no son iguales. Pero te hago una pregunta. Ese 4, ¿tú puedes convertirlo en base 2? Sí, porque tú sabes que 4 es 2 al cuadrado. Entonces se trata de que tú debes tener un criterio para poder darle forma a que se asemeje a dicha propiedad. ¿Te das cuenta? Tú tienes que analizar, ¿no? Oye, la fórmula me dice de que las dos bases deben ser iguales, 7, 7, 7, 7. Pero me doy cuenta que acá no son iguales. La pregunta es, ¿podrás descomponerlo? Entonces ahí está la clave. Entonces, si tienes esa capacidad de darte cuenta, ¿no? Lo vas a poder descomponer y te vas a dar cuenta que es semejante a dicha propiedad. Entonces, este 4 lo puedes poner como 2 al cuadrado, ¿no? Miren, 2 elevado al cuadrado. Este cuadrado aquí va a multiplicar por esta expresión. Mira.
Te hago una pregunta. Como que hay un 2 que está multiplicando, este 2 no pasa al otro miembro como un exponente. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Si está multiplicando valor, va a pasar acá como exponente. Eso significa que me va a quedar x al cuadrado más 5, que es igual a 2. Y acá como exponente tengo el mismo más 1 todo al cuadrado en base. ¿Y qué has logrado? Mira, date cuenta que has logrado. Porque acá son iguales obviamente, los dos. Lo mismo que eso que significa que puedo cancelar o simplificar. En este caso me está quedando x al cuadrado más 5, que es igual a x más 1 todo elevado al cuadrado. Entonces, si puedes apreciar tú, acá tenemos el x al cuadrado más 5, que es igual a una propiedad que se llama binomio al cuadrado, ¿no? Nosotros conocemos ya esta propiedad de binomio al cuadrado porque lo hemos visto en el término del producto notable, en el tema de factorización, ¿no? Y en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la propiedad del binomio al cuadrado? El binomio al cuadrado de una suma, entonces el primer término al cuadrado más el doble del primer término por segundo término más el segundo término al cuadrado, ¿no? Son propiedades que ya tienen que manejarlo bien, ¿sí? Entonces, si aplicamos dicha propiedad en este binomio al cuadrado, entonces vamos a tener x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, mira, ve, ¿qué te das cuenta? De que en ambos miembros se repite el x cuadrado. Entonces podemos simplificar, ¿no? Simplificar. Y obtienes 5, que es igual a 2x más 1. Es una ecuación de primer grado o de grado 1. ¿Cómo te das cuenta? Por el exponente, ¿no? De x, que es 1. Entonces despejas el valor de x. Tenemos 5, este 1 está sumando, está restando, y acá tenemos x. A 5 le quito 1, ¿cuánto es? Tú sabes cuánto es, 4. Muy bien, 4 es igual a 2x. Este 2 está multiplicando, está dividiendo, ¿cuánto es? Muy bien, 4 entre los 2, muy bien. Y por lo tanto ya hemos llegado a la solución, en este caso x de 2. ¿Se dan cuenta? Qué fácil. Bueno, acá en este ejemplo que he resuelto, me salió 2 como respuesta. Acá también me salió 2. Ahora no voy a estar pensando, profesor, en todos me tiene que salir 2. Tampoco no. Son coincidencias que están pasando, ¿no? De que en estos ejercicios está saliendo la respuesta 2. No vaya a pensar que todos los ejercicios te va a salir 2, ¿no? Entonces, por favor, les invito a que sigan, ¿no? Analizando, interpretando estas propiedades para que así puedas, ¿no? Dar solución a tus problemas, ¿no? Y a las actividades que a ti te corresponden. Bueno, en la próxima clase vamos a seguir desarrollando más ejercicios, más actividades del libro, y luego ya tú vas a pasar a desarrollar las actividades que te correspondan. Así que hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Así que cuídense, por favor.